Bueno, abrimos esta nueva sesión de Moviendo los Caracoles en esta modalidad que es la unidad que hemos inventado para contrarrestar y evitar los problemas que la pandemia ya nos trajo. Esto se hacía en vivo, como ustedes saben, aquí en esta misma sala, en Sala Villena, básicamente, pero para esta edición de los premios y concursos Caracol y espacio de debate de Caracol de la UNIAC, lo estamos televisando. Es un pequeño programa de televisión y el debate pues se transmite después por varias vías, la televisión nacional, YouTube, etc. Hoy el tema de estos caracoles en movimiento es el tema es los contenidos del cine cubano, que es un tema súper abarcador, habrá que acotarlo un poco entre nosotros, y para ello cuento con la ayuda de varios colegas y amigos. El máster Pedro Noa en aquel extremo, que es profesor, crítico de cine, sobre todo de arte en general, con una larga producción teórica y crítica, que nos complace tenerlo acá, al amigo Pedro. También la doctora Berta Carricarte, doctora en estos temas, en temas del cine, en particular teoría del cine, y profesora, crítico, también nos acompaña y me alegro que estés ahí, Bertica, con nosotros. Y el doctor Ronald Antonio Ramírez, a mi izquierda, que es profesor también de la Universidad de La Habana, profesor y crítico de cine, ganador del Premio Caracol de Crítica, premio de Crítica de esta edición del 2020, que amablemente también ha accedido a conversar con nosotros. Y yo, Mario Masvidal, que voy a fungir como moderador inquieto, sobre todo dejarlos hablar, trataré en este encuentro. Bueno, el tema, como decíamos, es los contenidos del cine cubano. Y yo quisiera que nos concentráramos, después de una pequeña revisión de cuáles han sido los temas principales, los contenidos principales del cine cubano a través de la historia, porque esto empieza como en el siglo XIX, sobre todo a principios del siglo XX, pero nos concentrarnos en algún momento en los contenidos actuales, tanto de la industria como de las producciones por fuera de la industria, llámese independiente, o de las academias, todos ellos, en cuanto a las temáticas que han ido, en mi opinión, evolucionando, cambiando desde sus inicios. Así que le voy a pedir a Pedro que por favor me haga es el más experimentado, el de menos cana, pero más experimentado de nosotros. Gracias. Que nos haga una pequeña revisión, recordatorio, un abuelo de pájaros sobre los contenidos del cine cubano desde sus inicios hasta, bueno, ya he entrado aquí con las producciones del ICAI. Bueno, yo voy a intentar, sabiendo que voy a pecar de esquemático, voy a intentar un poco hacer divisiones, y ese sería un primer esquema, y tratar de plantear grandes temas que no son reales, porque cada uno de los periodos del cine cubano podría tener N variables. Creo que sería para muchas más discusiones, pero creo que mirándolos desde el punto de vista académico se pueden hallar algunos temas que se repiten, que son comunes a una parte de las producciones o periodos de producción, y eso voy a tratar de sintetizarlo lo más rápido posible. Bueno, como esto decía, el cine cubano llega a Cuba desde México en el año 1897, pero realmente una producción nacional no existe como tal hasta ya entrado el siglo XX. Ahí habría que hablar obligatoriamente de Enrique Díaz Quesada. Y creo que dado ese cambio, ese momento de final de la colonia y el inicio de la República, el primer tema que se imponía y que estuvo sobre la mesa era el tema patriótico. Ahí están desde los primeros largometrajes hasta varios de los filmes perdidos de Enrique Díaz Quesada, que nunca solamente se conoce de ellos a través de la prensa, a través de estudiosos, etc. Patrióticos que sobre todo rememoran la guerra de independencia. Por supuesto, sí. En ese momento del cambio de la condición de colonia y terminada la guerra y el inicio de la República, con una generación que había salido justamente de esa guerra. Después viene, dentro del periodo silente, creo que el cine que se ha podido rescatar, de alguna forma manifiesta que es un cine más bien urbano, un cine blanco. O sea, que la primera gran excepción es una de las pocas películas que se conservan desde ese periodo, que es La Virgen de la Caridad, Ramón Peón, año 1930, que es un drama rural
Viene entonces el periodo sonoro que pasaría, justamente empieza en el año 32 con maracas y bongo, y que vamos a extenderlo hasta el año 59, o sea, no es que después seguiría sonoro, ¿no? Pero hacer una primera división que tiene tres componentes importantes. Tiene, en primer lugar, tiene el componente de la radio, que ya había llegado a Cuba a finales de los años 20, inicio de los años 20, perdón, y que va a desarrollar sobre todo la radionovela, y de ahí va a ser el primer nutriente de este cine, va a ser la radionovela. O sea, nuestros primeros largometrajes están muy conectados con la radionovela, y creo que el paradigma es El derecho de nacer de Félix Becañé como autor, que tuvo un gran éxito en la radio, y después se han hecho varias versiones cinematográficas con suficiente éxito. Va a estar, el otro gran componente va a ser la industria musical, quizás la industria más fuerte que ha desarrollado Cuba en su historia, y que va a darle al cine un componente muy grande, porque no solo es depositario de las figuras más importantes de la música cubana en aquella época, que se manifestaban a través de las películas, sino que también se va a componer, incluso se van a construir los argumentos de las películas a partir justamente de una canción de moda. Eso no va a ser solamente una característica cubana, eso va a ser una característica de todo el cine iberoamericano. O sea, va a estar tanto en el cine latino, en el cine de México, como en el cine de Argentina, como en el cine colombiano, como en el cine español. Eso va a ser una característica, aprovechando el cine en un carácter sinestésico con la música, por decirlo de alguna forma. Y el tercer gran componente de ese periodo está justamente en la relación que se va a establecer entre la industria mexicana y la naciente, tartamudeante, precaria industria cubana, sobre todo en los 30, 40, porque el cine mexicano está en su momento de lo que se conoce como la época de oro, y con el cine cubano hizo como una especie de tapón que le sirvió eso. Ahí no hay que olvidar que en el año 50 la industria esta precaria logra hacer 10 largometrajes de ficción, lo cual casi que fue un reto para la industria que va a surgir después del 59, porque que nunca se va a volver a lograr eso hasta los años 80. ¿10 sí, en un periodo o un año? En un año. En el año 50, Cuba hizo 10 largometrajes de ficción, muchos de ellos en coproducción con México, pero otros claro, eran eso, y ahí está ya una figura tan contradictoria como Manolo Alonso. O sea, ahí habría que hablar de Manolo Alonso como una figura, que sería otro tema. Ese es el gran momento, ese sería como una primera gran etapa. Después triunfa la revolución, se crea el ICAI en el año 59, la primera institución cultural creada en la revolución, y viene entonces una división que es por décadas. Podría dividirse por décadas, aunque también son décadas deslizantes. Está la década del 60, que tiene una primera influencia neorrealista muy pobre, más dada en el documental que en la propia ficción, porque la ficción fue sobre todo muy influenciado por las nuevas olas, no solo la francesa, sino también todas las nuevas olas europeas tuvieron una manifestación en el cine. Va a haber un tema, sobre todo el gran tema va a ser ese cambio social de los personajes burgueses que de alguna forma se están relacionando con los cambios socioeconómicos que están en Cuba. Algunos lo rechazan, otros se suman. Ahí ese es un componente. Va a ser también un cine fundamentalmente urbano, aunque también está desde Manuela, está una tulipa que es única. O sea, habría que ir viendo algunos temas, incluso después más adelante una aventura de Juan Quinquín, que también vuelve a una visión diferente de lo rural. Son visiones diferentes de lo rural, pero tiene eso, y que bueno, ya su gran obra sería Memorias de Desarrollo en el año 68 de Tomás Gutiérrez Alea. Los 70 están marcados en un primer momento por la crisis económica derivada de aquel gran aventura de la zafra de los 10 millones. Y va a haber un periodo de baja en la producción, pero que también va a estar marcado en los primeros años, casi en el primer lustro, por un cine que comienza a ir derivando hacia un cine histórico, hacia un cine
que ya no va tanto al pasado, todavía no, sino empieza un poco el cine de verla en los primeros momentos de la lucha, de la revolución. Por eso es que es el cine que va a extenderse un poco más. Y es un cine que empieza a tener una vocación más latinoamericanista, buscar una internacionalidad, hasta el año 75, que es un cambio completamente en toda la historia cubana. Es el momento de la institucionalización de Cuba, el momento del primer congreso del partido, y es el momento que Cuba ha salido de la crisis esta de los primeros años y comienza un periodo de una relación mayor en la participación en el CAME, que empieza exactamente en el año 72 cuando Cuba se incorpora al CAME. Ese es un cine que comienza a cambiar, es un cine que todavía sigue siendo un cine histórico hasta el año 79, que empieza a mirar más hacia el siglo XIX, sobre todo es el momento de las obras de Sergio Giral dedicadas a la esclavitud, sobre todo es un cine muy influenciado tardíamente por el cine latinoamericano de vanguardia, sobre todo por el cinema novo latinoamericano, y que va a tener sus primeras manifestaciones de cambio 78, 79, yo pienso que 79 lo marca justamente la aparición del Retrato de Teresa de Pastor Vega. Después del Retrato de Teresa empieza a cambiar el cine, se va olvidando el cine histórico y empieza a aparecer un cine contemporáneo. Un cine contemporáneo que de alguna forma está ratificando los logros de la Revolución Cubana y lo que ha ido alcanzando con una visión diferente de lo que se quiere ser, una mirada diferente a lo que sería la sociedad cubana bajo esa participación en el campo socialista, etc. Con un acento en los rezagos que quedan, exacto, en lo que habría que superar. Sí, ahí viene lo que durante mucho tiempo mal se llamó el cine machista, que no era tal, eso sería otro tema, y empiezan a aparecer lo que sabiamente Rufo Caballero y Joel del Río en un escrito histórico llamaron las comedias urbanas costumbristas, que no fue todo el cine, pero que de alguna forma sí sirvió para tipificar. Y se recuerdan más. Y sí, además, se recuerdan más. De hecho se sigue transmitiendo, en todos los veranos se sigue transmitiendo alguna, se permuta, los pájaros tirando la escopeta, Plaf, que ya está más allá de aquello, pero hay un cine que se está produciendo que tiene una contemporaneidad, que es también la promoción de un grupo de directores que habían venido del documental y que hay un enlace muy cercano, los temas tienen un enlace muy cercano con temas que se habían sido abordados por estos directores en documentales, en su obra documental. Después llega el periodo de rectificación de errores y tendencias negativas. Eso también coincidió con toda una serie de cambios en el campo socialista, y el cine cubano se hizo un poquitico más crítico, pero coincide también con la llegada de las primeras escuelas de cine, la Escuela Internacional de Cine en San Antonio de los Baños, y a finales de la década la Facultad de Cine, Radio y Televisión de Lisa, y coincide mucho más también con la aparición de una gran cantidad de productoras de distintas instituciones que tributan al cine. Ahí están los estudios cinematográficos de la FARC, que venían desde los años 70, 60, incluso 60 más, pero que en los 80 tienen una fuerza productiva tan grande que logra algo que hasta ese momento no se había logrado, que era invadir los cines en la capital. O sea, ahí está una película como Nosotros, que hace muy poco tiempo Luciano Castillo la puso en el programa de cierta manera. Y después viene ya, eso crea una amalgama, llegó tristemente el periodo especial para Tiempo de Paz, año 90-91, y todo el cine cubano, hay una colita, o sea, es muy interesante porque finales de los 80, inicio del 91, queda una colita de las películas que se estaban produciendo con otros fenómenos interesantes que fueron los grupos de creación del ICAI. Viene una colita que llega hasta los inicios de los 90, ahí empezaríamos, por ejemplo, en el 90 con La Bella de la Alhambra, nuestro primer gran premio Goya, 2 o 3 cositas, y después viene como un vasito que vuelve a levantarse en el año 94 con otra gran película que es Fresa y Chocolate, nuestra película mejor distribuida en el mercado internacional,
y que lleva a tener otro gran hueco en el año 95, que no se hizo ninguna película de ficción como tal, y se hicieron algunos cortos hasta después que ya aparece el gran cambio que vendría justamente con Pon tu pensamiento en mí, de Arturo Soto. Después viene ya ese periodo de vamos a decir, primer periodo especial, sí, que el ICAI se reorganiza un poco, que empiezan a aparecer coproducciones que de alguna forma marcaron los temas del cine cubano, y el cine cubano, sin dejar aquello de la comedia urbana costumbrista, se va a asumir sobre todo a una mirada que complacía más al productor extranjero que a la propia mirada social, con ese mismo corte cómico, costumbrista, de ver, de choteo, de hablar de los problemas que teníamos, pero de reírnos como buena clave de choteo, de reírnos de nuestros propios males, y ese va a ser. Ya llegaría el año 2000, que va a traer, entre otras cosas, el renacer de la muestra joven, y eso será un tema que podremos abordar más, y se va delimitando. El 2000 no tuvo grandes temas hasta mediados, 2009, 2008, que hubo un rebrote, empezó a tomar fuerza lo que se ha llamado de alguna forma, puede tener 1000 nombres, lo voy a llamar cine independiente, porque comienzan a aparecer primeros largometrajes con cierto cuerpo, hechos por productoras que no estaban directamente relacionadas con el ICAI, que tenían una relación, y comienza a crecer un poco, a diversificarse, a aparecer otras temáticas que no habían sido tratadas en el cine. Pongo también como ejemplo Juan de los Muertos, que traía el tema de los zombies, viéndolo también contra la comedia, etcétera, pero que era un tema que nunca se había abordado en el cine cubano. No se hubiera podido abordar antes, ¿no? Exacto. Y ya después, bueno, el cine, yo creo que a partir del año de esta última década hemos vuelto muy levemente, pero que parece seguir aumentando, ha vuelto otra vez de alguna forma el cine histórico. En otra modalidad que no es el cine histórico, los años 70, es un regreso también al siglo XIX, pero un regreso a buscar figuras paradigmáticas. No es el caso de Lucía, de Humberto Solá, que trajo a la mujer como las pequeñas heroínas, no las grandes matronas de la historia, sino las pequeñas heroínas. Ahora están buscándose figuras muy específicas. Estoy pensando ahora mismo José Martí, El Ojo del Canario, pero ya tenemos Inocencia, y ya en cualquier momento va a salir el Mayor. O sea, hay un regreso a reconstruir la historia desde otra mirada, y creo que eso muy rápido y apurado podría ser como una primera plataforma de temáticas que se podrían tener del cine cubano en general. Hay un cambio que es el que me interesa y que conversamos antes de entrar aquí en el debate, que quería yo reflexionar ahora a partir de la base que tú proporcionas. ¿Cuáles son las temáticas? ¿Cómo se han estado moviendo los temas del 95, digamos, hasta el presente? O quizás del 2000, si lo prefieren, hasta el presente. Tanto en el cine de la industria como en estas otras formas alternativas. ¿Qué géneros son los que han prevalecido? Se puede hablar de géneros, hay géneros mezclados, ¿qué tenemos ahí? Yo, si no, lo mismo me da que sea Berta que sea el doctor Ronald. Yo quisiera reservarme un poco para darle entrada al cine de mujeres, ¿no? Y a cómo se mueve entonces la perspectiva de las realizadoras con respecto a los nuevos temas, los nuevos contenidos, pero creo que eso es un precedente que puede empezar. Ronald, entonces. Bueno, Pedro hacía de manera muy general una caracterización de las temáticas, tendencias estéticas del cine cubano desde el periodo pre-revolucionario hasta la contemporaneidad. Y él, bueno, pues fue sentando o marcando los momentos imprescindibles en que el cine los contenidos del cine cubano ya ofrecen, digamos que rupturas, ¿no? Que ofrecen puntos de inflexión o una evolución, si se quiere, en torno a lo que va a eclosionar a finales del siglo XX. Y en esos momentos ha sentado o nombrado las películas clave dentro de la producción nacional, mencionado Memoria de su desarrollo, dentro de este cine
digamos que busca un poco la entrada a la experimentación en cuanto a formas, tendencias, estilos, estéticas de abordar la realidad nacional. Había hablado de la caracterización o la tendencia hacia un cine político que resalta la epicidad de la historia con la mirada al pasado, y ahí, bueno, pues, película acá de Sicilia. Luego, específicamente, tocó la década de los 90, donde se hace alusión a una película que es Fresa y Chocolate. Pero cuando hablamos de transformaciones en cuanto a temáticas, estilos y estéticas en el cine cubano, no podemos olvidar una película que fue, digamos que un parteaguas en cuanto a la tematización de la realidad nacional, que fue Alicia en el País de las Maravillas. Sí. Y entonces, a partir de esa película, a mi juicio, se introduce una problemática mayor en cuanto a los contenidos, la diversidad del cine cubano, porque ya habíamos visto que hay una especie de monotonía temática en la producción de los 80 en cuanto a las comedias costumbristas urbanas que han sido analizadas en ese sentido. Y esa problematización de los contenidos va de alguna manera a eclosionar con el cine que van a realizar estos realizadores nuevos que van a ser considerados como independientes. Estamos hablando, por ejemplo, dentro de la década de los 90, a realizadores como Juan Carlos Cremata. Estamos hablando de Jorge Molina, y también podemos hablar de Enrique Álvarez, con algunas películas como La Ola, Molina es culpa, que van a problematizar el referente social de nuestro país en un tipo de cine que se va a alejar de lo que hasta ese momento se había acuñado como parte de una política cultural oficial. Y ese punto de partida para lo que se conoce como cine independiente, como se ha mencionado cine sumergido, como podamos llamarle, lo que va a introducir dentro de las prácticas de representación en sentido general de nuestros realizadores va a ser precisamente una confrontación de las problemáticas sociales, políticas, culturales de nuestra realidad. Cuando se habla de contenido del cine cubano, ¿en qué estamos pensando? ¿Qué contenidos queremos? ¿Qué contenidos deseamos como espectadores que se representen? Es un tema bastante, digamos, complejo, ¿no? Es un tema donde pudiera opinarse de diversas maneras, pero lo fundamental creo que para lograr una diversidad, una homogeneidad dentro de la diversidad, pudiéramos decir que lo que le hace falta al cine cubano es contar una buena película. Una buena película donde lo específico cinematográfico y el discurso narrativo propiamente del realizador, bueno, pues promueva la hechura artística del producto cultural, o sea, de la obra como tal. Y entonces, de alguna manera, los nuevos realizadores lo que hacen es, a partir de esa década, digamos que independizarse un poco del discurso oficial acuñado que se ha representado hasta ese momento, contando nuevas historias que llegan al espectador de una manera polémica, de una manera que lo confronta, de una manera que hace pensar lo que se ha representado. Ese resultado artístico de estos nuevos realizadores desde finales de los 90 hasta la actualidad, hay en un paréntesis necesario, hay un punto clave que es en el 2001, la obra Video de Familia de Roberto Padrón, que lo que intentan es, digamos, que introducir nuevas miradas reflexivas en torno a nuestra sociedad, que pueden ser políticas, pueden ser cuestionadoras, pueden ser como quiera que las podamos ver, ¿no? Pero que son a la vez necesarias, a la vez, digamos que útiles para poder comprender cómo el realizador asume desde un punto de vista artístico la realidad nacional. Pudiéramos hablar de muchas películas fundamentales,
Pero creo que, como ya habíamos hablado en el espacio previo a este programa, ¿no? Hay muchos realizadores que, digamos, que tienen esas preocupaciones estéticas que me resultan muy válidas, aun cuando de alguna manera confronten el discurso oficial hasta este momento asentado. Yo pienso que, yo coincido contigo, no sé qué piensan ustedes, que Alicia en el Pueblo de Maravillas, película polémica que causó, pues sí, tiene un impacto más allá de ella como película, como obra en sí mismo, por lo que representó en el ICAI, la ruptura, todo lo que pasó allí, cambió esa película, cambió la manera de hacer y pensar el cine yo pienso que de una manera total, porque ya la gente empezó a hacer otros géneros de cine, se atrevieron a hacer otros géneros. No es que empezó y venía y estaba como que medio subterráneo y eran tiros por aquí, tiros por allá, pero ya a partir de ahí empieza a haber más decisión, más cantidad, más valentía en hacer un cine de horror, o un cine de comedia de horror, o un cine de cualquier otro género, gore incluso, con temas nada amables, para una mirada acostumbrada a que todo lo que tienes que decir es el canto a lo bueno que tenemos y hemos hecho, y no hacer ninguna crítica en sentido político, social, económico. Yo creo que ahí hay un primer cambio que va acompañado, y quizás más que acompañado, está producido o motivado por la misma crisis económica que trae todas las demás en el país. Y esto ha dado esa diversidad, a punto que ustedes todos recuerdan que muchas de las películas de los 90 para acá no se han puesto en la televisión todavía. No es que todas tienen que ponerse, a ver, no hay una ley en eso, ¿no? Pero uno espera que una de estas películas las pongan. A ver, el programa de cierta manera ha logrado poco a poco ir rescatando y poniendo en la mirada pública grande, porque la televisión sigue siendo todavía en nuestro país un medio básico, bueno, para eso de medio básico eso no va, un medio importante de alcance, y la gente que no va al cine por lo menos la ve allí, y además con una presentación, una cierta presentación crítica, etcétera, que ayuda a comprender y entender el cine como un fenómeno más amplio. Ese parteaguas que tú pones a mí me parece importante, más allá de que si la película me gusta o no, si parece una comedia de DT o qué sé yo, ahí hubo muchas opiniones, pero evidentemente es un momento interesante. Pero mira, la fecha que tú citabas anteriormente, además de lo que decía Ronald, que es el año 2000, es muy interesante por dos cosas. Primero, porque en ese mismo año se hace el primer largometraje de ficción con tecnología digital, que casualmente lo hace, casualmente entre comillas, quiero decir, no es casual, que lo hace Humberto Solás, que es Mier Parochún, que eso va a ser la entrada justamente de la posibilidad de la llegada del largometraje independiente, ya con más fuerza. Y también hay una característica muy interesante. Ese mismo año, como decía anteriormente, se reorganiza la muestra de cine joven, que la reorganiza incluso, en la reorganización está un personaje no exactamente de la industria, que es Juan Antonio García Borrero, un crítico de cine, una gente que había hecho grandes aportes incluso al cine sumergido. El término de cine sumergido de alguna forma es Juan, y que como le decimos todos en la palestra. Y esa primera muestra es muy interesante porque fue como una recogida de una gran cantidad de jóvenes que no eran la primera generación joven, que ese sería otro tema, que fue la generación que salió a finales de los 80, inicio de los 90, en el taller de cine y video de la brigada, en aquel momento brigada Hermanos Saiz, que ahí donde salieron los José Luis Sánchez, los Rafael Solí, Rigoberto Cenarega. Esta generación del año 2000 es una generación que ha llegado al audiovisual, y insisto, audiovisual, no cine, audiovisual, de una buena manera autodidacta y por los caminos menos cercanos a la ortodoxia cinematográfica. Son personas que han filmado 15 en videoclips, que han hecho videoclips serían los más honrosos, que han hecho bodas, cumpleaños,
que han incursionado en spot publicitario, esa generación que llega allí viene acompañada de las generaciones formadas en la Escuela Internacional de Cine, y ahí donde aparece un Cremata, donde aparece un Molina, y es de las primeras generaciones que vienen de la entonces Facultad de Cine, Radio y Televisión. O sea, el 2000 fue un periodo de confluencia que tiene a favor tecnológicamente el cine digital. Eso es lo que va a matizar todo lo que viene después. Va a matizar la presencia cada vez más fuerte de los jóvenes realizadores, para darle el nombre institucional, de los jóvenes realizadores que van entrando por distintas vías, muchos de la academia, pero otros muchos autodidactas que siguen apareciendo y asombrando a los espectadores y asombrando incluso a la propia crítica, y van apareciendo entonces los caminos nuevos de la producción acompañados por el digital. Eso va a ser muy importante, sobre todo para, como bien decía Ronald, esos cambios que van a dar y esa tematización diferente, que es cierto. O sea, Alicia en el Pueblo de Maravilla es un corte brusco, triste, pero es un corte en la historia del cine, pero su influencia, lo que ocurrió después permitió que no hubiera la misma reacción con Freddy Chocolate, sí, desde mi modesto punto de vista. O sea, Freddy Chocolate pasó sin tantas penas y glorias porque había habido una Alicia antes. Pasó con otras películas que se dieron. Estoy pensando en la ópera prima de Chijona. O sea, hay todo un grupo pero a partir del 2000, estos 20 años están marcadas por esa generación que tiene personalidades como Esteban Insausti y por allá Ian Padrón y todos los demás, que también hubo, y creo que sí, que es muy cierto, y Video de Familia introduce un tema muy interesante, y además es una tesis de grado, nada más y nada menos que de la Facultad de Cine, Radio y Televisión. Humberto Padrón entra justamente con ese corto que está introduciendo un nuevo tema en el mundo, en la institución cine, que es el tema audiovisual, porque Padrón lo hace exactamente en video. O sea, está entrando un nuevo espécimen al ecosistema mediático cubano, que está dado por el video como forma de creación, y está dado justamente por la producción digital, que está llegando a una tecnología que ya empieza a manipularla con cierta facilidad los realizadores, y que, bueno, ya tendríamos que llegar en la época de hoy a las películas hechas con teléfono. No, pero te digo, es interesante porque es verdad que la tecnología no es un mero soporte, sino que permite una democratización, ampliación, profundización de la creación audiovisual y de cine. Porque el cine no es porque esté hecho, por lo menos, pienso que no está hecho solamente en 35 milímetros fotoquímicos, ¿entiendes? Es decir, hay otro cambio allí, el cine tiene una perspectiva otra. Hay gente que hace una película en personas, realizadores, que hacen una película en fotoquímico, en 35 milímetros, y sigue siendo televisión, en su concepto, en su visión, en la concepción formal y temática, incluso, pero sobre todo la formal. Y esta nueva tecnología permite esa diversidad y esa participación de nuevos realizadores o jóvenes realizadores en el cine, en los espacios de debate, de fruición, de circulación del cine. Aparecen temas que nunca lo habíamos tocado, porque todavía el tema es la masificación, muy bien. No, pero eso es hoy. Entonces con el video también, porque había mucha gente con alguna casetera en su casa, o había caseteras por municipio o en comunidades, y la gente llevaba. Así empezó la televisión serrana, creo que todavía anda por ahí. También algo de esto de catar un circuito, tú puedes crear el circuito. Pero había temas, por ejemplo, el tema de la racialidad, el tema de la discriminación racial. De alguna manera se tocó en el cine cubano del 59 en adelante. Hay películas que tocan el tema histórico, nunca en el presente, pero sobre todo en la perspectiva histórica, y hay un cine de lo afrocubano, no me gusta el término,
pero bueno, para usar un término que no me produzca mucho lío con la gente, de los afrodescendientes, que tampoco se llaman así, pero aquí lo usamos también. Y la mujer también había sido abordada en algunos momentos, yo por eso quiero que tú te refieras a esto, sí, pero por ejemplo el tema LGBTI, el tema de la inmigración, hay temas que son y han sido históricamente duros para Cuba y para la revolución en particular, que ya son como que cotidianos, ya es normal, como decía, el tema de el desarrollo desigual en las comunidades o en los segmentos de la población, que trae vinculado con el tema del sexo, de las relaciones sexuales, lo que creo que Molina y otros le llamaban la pornomiseria, que se vuelve común, unas películas que tienen este mismo tema de que yo vivo en un solar y entonces la promiscuidad, la falta de la precariedad de la vida, ya es un tema que es muy recurrente o ha sido recurrente en los documentales, en las películas, sobre todo de los más jóvenes. También el tema de la mujer, el tema del género, ya no de la violencia de género, sino del género y las mujeres como realizadoras. Yo quiero que Berta pues nos reflexione. Fíjense que hasta ahora se ha hablado aquí del cine cubano como noción abarcadora, ¿no? Sí. Y los ejemplos que se han puesto todos son de machos. Han sido todos de realizadores, o sea, de hombres. Y casi todos blancos. Y es muy curiosa porque tal parece que la historia del cine cubano ha sido contada única y exclusivamente por realizadores y un poco se ha invisibilizado el papel que las realizadoras han tenido. Muchas veces desde el género documental, que tenemos muchísimas, hemos tenido muchísimas buenas documentalistas, el paradigma que siempre se menciona de Sara Gómez, etcétera, como un punto de partida y demás. Pero hay un fenómeno interesante que ocurre, del cual ustedes venían hablando, que es el advenimiento en los 2000 de una tecnología. Hay dos factores fundamentales para el acceso de la mujer a desempeñar roles, no solo de directora, sino también de fotógrafa, de editora, de productora, en fin. Y esos son la tecnología, el acceso a la tecnología, el abaratamiento del acceso a esa tecnología y por el otro lado el papel que cumplen las escuelas formadoras, o sea, tanto la FANCA como la Escuela Internacional de Cine, que empiezan entonces a asumir en sus aulas a todo un potencial femenino que rápidamente va a demostrar que están interesadas también en cambiar determinada visión con respecto a muchos de los temas que se habían tocado históricamente en el cine cubano, pero que ahora estas realizadoras del 2000 para acá van a enfocar con una mirada completamente diferente. Y algo que decía Mayito, que esta tecnología no solo es que se diferencia del cine por el hecho de que sea digital o mucho menos, porque hay veces que filmando en digital la mentalidad vuelve a ser o vuelve a constreñirse a los recursos del cine, ¿no? O a una visión muy cinematográfica todavía sin aprovechar las ganancias que el digital puede ofrecer. Un ejemplo de esto ocurre en el 2007 con una obra que sigue siendo muy polémica, ¿no? Que es Delusion, de Susana Barriga. Delusion es una obra así impresionante, empieza incluso a fracturarse las terminologías para hablar de género. ¿Qué cosa es Delusion? ¿Es un documental? ¿Es una no ficción? ¿Es una obra autobiográfica? Hay de todo un poco, pero sobre todo tiene que ver con líneas que yo veo muy claras que el cine de mujeres lanza, ¿no? Una de ellas es lo interno social, o sea, la crítica a determinados fenómenos sociales desde la mirada esta de la mujer, que es un sujeto también actuante de esa sociedad y que de alguna manera ve revertirse sobre ella los estragos de errores cometidos a nivel social. El otro elemento es lo externo, lo que tiene que ver con la emigración y cómo la emigración se vive también como dolor, como frustración, como algo que divide a las familias y cómo se produce luego el reencuentro, ¿no? Y Delusion está hablando de eso, de esta muchacha que sale a buscar a un padre que vive, se ha ido del país hace muchos años y ella va al reencuentro de ese padre y lo filma sin que él lo sepa. Y eso se convierte en un testimonio de su propio desgarramiento, ¿no? Porque y se filma ella, porque es auto. Exactamente, o sea, es la vivencia que ella está teniendo frente a esa confrontación con este hombre que abandonó el país y que no se reconcilia ni con ella ni con el contexto donde nació. Y hay un tercer elemento, otra línea argumental también que trabaja mucho las mujeres y creo que es lo primero que la mujer hace cuando empuña una cámara y es mirarse a sí misma.
Exacto. Porque hay una conciencia, o sea, eso consciente e inconscientemente, una mujer tras la cámara sabe que la mirada masculina la ha visto de una manera, o la ha construido a su placer, la ha construido como la quiere, y no como quizás ella misma se puede ver, ¿no? Y en ese sentido empiezan a aflorar una serie de temas intimistas, existenciales, que tienen que ver desde el enfrentamiento a la vejez, los problemas de la maternidad, los problemas eróticos de la mujer, sus propias perversiones también. O sea, hay una reivindicación de temas que tienen que ver con la mujer como ser social y como ser en particular, con sus preocupaciones existenciales que aparecen en la obra de estas realizadoras. Y el entrecruzamiento de esos tres grandes temas ofrece también subtópicos muy interesantes. Hay otras realizadoras, por ejemplo, como el caso de la recientemente desaparecida Diana Montero, que también inspirada en esta obra de Illusion de Susana Barriga, también tiene un encuentro similar con una madre que abandonó el país hace muchos años y con la cual ella trata de volver a conectarse a través de una llamada telefónica, y uno se da cuenta de que hay una ruptura muy profunda que se ha producido ahí y que ya no es posible, ¿no? Digamos, volver a enlazar esos elementos con los que ella trata de construir su propia historia. Y en el tema que tiene que ver con lo rural y con lo social y con la crítica a fenómenos que afectan a la mujer, está otro documental que hace la propia Diana Montero, muy controvertido también, ABC, donde denuncia la maternidad en muchachas jóvenes, niñas, en lugares apartados de la Sierra Maestra, etc. Y así hay otros temas, por ejemplo, yo recuerdo, o me viene a la memoria, Violena Ampudia, que trata temas interesantísimos también, donde la mujer o lo femenino también constituye centro, eje. Recuerdo Tilín Tilín, que es un pequeño ejercicio, ¿no? Pero muy interesante porque está hablando de la violencia de género, y cómo esa violencia está siendo puesta en escena a partir de lo que un par de niñas ve que ocurre en su casa. Tiene otro corto de ficción muy interesante que se llama La cabeza dentro del agua, donde ella expone la relación, o sea, las relaciones homoeróticas que existen entre dos muchachas, llega una tercera, y cómo esas relaciones homoeróticas empiezan también a refuncionalizar patrones de comportamiento heteronormativos, y aparecen entonces los celos y esa violencia subyacente en relaciones amorosas, ¿no? En este caso, a través de la presentación de una relación lésbica. También lo hace Carla Valdés León cuando en Estado Civil Unidas aboga, ¿no?, por la visibilización de una relación lésbica entre dos mujeres, incluso adultas ya mayores, y la legitimidad de la familia homoparental, ¿no? O sea, uno se da cuenta cómo afloran una serie de temas. Mayurlis, no recuerdo el apellido de Mayurlis, también es muy interesante cómo ella aborda, por ejemplo, lo que hubiera sido la Lucía del primer cuento, ¿no?, la solterona, pero en este caso en una mujer que tiene una vida frustrada, que está dominada por una madre tóxica, que sueña con un matrimonio que solo está en su imaginación. O otro corto de la propia Mayurlis, Resina, donde se ve el despertar la pubertad de una niña que está viviendo un romance en su imaginación infantil, está viviendo un romance porque ella está despertando a la sexualidad y está enamorada de un camionero. Esos son temas muy difíciles, porque entonces, ¿cómo usted aborda esto de que una niña, y eso pasa porque yo de niña me enamoré de hombres, no tuve ninguna relación, pero esa cosa de soñar, de especular, ¿no?, en la mente infantil, donde todavía hay mucha inocencia, y el enfrentamiento a esa situación, a la menarquia, a la primera menstruación de esta niña, y cómo la madre no logra tampoco establecer una relación diáfana de comprensión de un fenómeno netamente normal, ¿no? Bueno, muchas gracias, amigos Pedro, Berta, Ronald, por compartir este espacio de Moviendo los Caracoles, y nos vemos en la próxima movida.